Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver esquemas eléctricos, vamos a ver simbologías, interpretación de planos, todo basado en el libro de controles y automatismo eléctricos de Luis Flower. Es un texto de Telemecánica. Este es el texto. Aquí hacemos referencia. Entonces aquí vemos algunos esquemas eléctricos. Y tenemos en esta otra página otro esquema que con el desarrollo del tema iremos explicando. Algunos símbolos son descritos en esta página. Entonces tan solo haremos una toma para que ustedes los tengan presentes. Entonces, un ejemplo pequeño, aquí está fusible, seccionador. Vemos aquí en esta otra página más elementos que componen un plano. Entonces de nuevo hacemos una toma rápida para que los tengan en cuenta. Todo está escrito ahí, entonces no es necesario ningún tipo de explicación. Aquí vemos motor trifásico de 6 bornes, por ejemplo. Entonces ahí tenemos. Está su esquema, su correspondiente significado. Entonces ahí tenemos esta otra toma. Seguimos esta otra página, otra toma de símbolos. Entonces para que lean ahí y hagan una pausa y los tengan presentes. Este es la continuación. Entonces ahí dice de elementos de señalización aquí abajo, piloto luminoso, formas de representarla, marcas, contactores, forma de marcarlos, contactores principales. Bueno, una última página. Entonces más las formas de señalizar elementos con letras, ¿sí? Y aquí último dice otros símbolos con su correspondiente significado. Entonces ahí tenemos. Visto esos símbolos de forma rápida, entonces nos vamos a enfocar en el tema de contactores. Entonces vamos a mirar en el libro de nuevo. Entonces aquí vemos las partes que componen un contactor: carcasa, circuito electromagnético, a su vez compuesto por una bobina, un núcleo, una armadura. Los contactos que tiene el contactor, que son los principales y auxiliares. Los contactos auxiliares se dividen en normalmente abiertos, NA, y normalmente cerrados, NC. En inglés sería NO y NC, coincide con esto. Entonces vamos a ver en los apuntes. De nuevo, este libro de controles y automatismo eléctricos de Luis Flower, de Telemecánica.
Entonces, sabiendo como vimos en el texto, entonces el contactor es un interruptor accionado a distancia por un electroimán, ¿sí? Entonces, al aplicarle un voltaje AC o DC, se acciona un electroimán, que hace posible la conexión de alguna carga. Como vimos en el esquema, consta de una carcasa, un circuito electromagnético y contactos. Hay contactores que se accionan por voltaje de corriente alterna o un voltaje directo de corriente directa. Si es por voltaje de corriente alterna, hay una corriente de llamada que al principio es alta, pues solo estará la resistencia de la bobina y un factor de potencia equivalente a esta expresión, más o menos considerado entre 0.8 y 0.9. ¿Sí? Ya habíamos visto esto del tema del factor de potencia, ¿no? Entonces se deduce que la inductancia, que la reactancia inductiva es muy baja. Entonces, cuando el circuito magnético se cierra al atraer el imán, ¿sí?, o núcleo a la armadura, se sucede una subida de la impedancia de la bobina. Por tanto, esa corriente de llamada, que en principio es alta, disminuye en una cantidad de 6 o 10 veces menor que la inicial. Entonces, por tanto, el factor de potencia baja. Ejemplo de este tema es un contactor de 120 voltios puede tener una corriente inicial de llamada de unos 1500 miliamperios o 1.5 amperios y pasa a una corriente final de mantenimiento de unos 130 miliamperios. Entonces ahí está el ejemplo. Como dijimos, ya habíamos visto el tema de potencia y factor de potencia. Eso fue en circuitos 8, ¿sí? Entonces veíamos toda esta explicación y finalmente llegábamos a la conclusión de que la potencia activa es la multiplicación de un V por I, voltaje por corriente, por el factor de potencia. Esta es la potencia activa. Veíamos el triángulo de potencias. Entonces, para que recuerden este tema, se lo señalo que está en el video de circuitos 8. Entonces continuamos con nuestro tema de contactores. Si el circuito magnético no se cierra bien, esa corriente sigue siendo alta y daña la bobina por el exceso de calor. Entonces, para tener en cuenta, en un contactor que se caliente, posiblemente hay problemas en el cierre, ¿no? En el cierre del electroimán. Listo. No debe energizarse una bobina si no tiene el núcleo y la armadura, ¿sí? O sea, el sistema imán, precisamente por el tema que acaba de mencionarse en este punto, por el tema del calor y que daña la bobina. Un contactor
alimentado con voltaje de corriente directa VDC no presenta este problema, pues la corriente es constante, ¿sí? No hay en principio una corriente, no hay en principio una corriente alta, no, entonces la corriente es constante. Entonces depende de la resistencia de la bobina. Entonces un contactor accionado por VDC no presenta estos inconvenientes. Un contactor accionado por voltaje de corriente alterna, entonces debemos tener presente la frecuencia señalada en el contactor. Hay contactores que dicen 120 voltios a 60 Hz. Entonces hay que respetar esa especificación. Se hace más frecuente el uso de contactores accionados por voltaje DC de bajo voltaje para evitar riesgos al operador. Entonces hay contactores en el mercado que se accionan por un voltaje DC bajo, y este tipo de contactores se les denomina relés. Entonces la señalización de las bobinas de los contactores se hace con letras generalmente señaladas como A1, A2, o en este caso A1 como A o como A minúscula. Esta es la entrada. Entonces de nuevo vuelvo a repetir, la entrada de la bobina es generalmente señalada A1 o A o simplemente una A minúscula. La salida de esa bobina A2 o B o B minúscula. Las entradas y salidas parecen ser diferentes, pero si se instalan varios parecen ser indiferentes, disculpen. Entonces las entradas y salidas parecen ser indiferentes, pero si se instalan varios contactores se debe respetar la norma de conectar entradas conectadas o salidas con salidas. Entonces vamos a ver un plano enseguida, un esquema de las correctas formas de conexión. A2 con las correspondientes, o sea, estas son las salidas, ¿sí? Y por aquí está el mando de accionar el contactor. Entonces vemos en esta parte una correcta conexión de bobinas de contactores, y en este lado una forma incorrecta, porque aquí se conecta una salida con una entrada, entonces es incorrecto. Aquí son puras salidas, ¿no? Y estas son las entradas, de forma que también podemos ver aquí otro esquema correcto donde estas son salidas A2, B, A2, y este es un incorrecto porque aquí hay una salida, aquí hay una entrada. Bueno, listo. Vemos aquí la imagen de un contactor donde tenemos la conexión de la bobina, las entradas y las salidas, ¿sí? Esta es la forma de accionar o energizar la bobina. Esta es la entrada, esta es la salida, que va a una conexión de 230.
230 voltios. Listo, continuamos por acá. El núcleo está para aumentar el flujo magnético, o sea, para hacer el imán más intenso, el efecto imán, ¿no? Conformado por chapas aisladas entre sí con el fin de disminuir las corrientes parásitas, ¿sí? Bajar la pérdida de energía y bajar el magnetismo remanente. Ese es el componente del núcleo. Ese magnetismo remanente es el que seguiría después de desenergizar la bobina. Entonces, la configuración del núcleo de esta manera hace que baje ese magnetismo remanente que acabamos de señalar. El contactor usa una bobina de sombra, otra bobina, que da al flujo magnético un flujo adicional retrasado para evitar el zumbido del núcleo, ¿sí? Como en los transformadores, para evitar ese ruido de zumbido por el tema de los 60 Hz. Entonces tiene otra bobina llamada bobina de sombra. Entonces dice que tiene un flujo adicional retrasado. Además, se menciona dentro de estas notas que ese flujo magnético es más o menos constante, como si hubiera un voltaje DC. Seguimos con la armadura. La armadura tiene una parte móvil para que se haga el accionamiento del electroimán, ¿no? Y se unan los contactos. Entonces, los contactos suelen ser de bronce fosforado resistente al arco eléctrico, o de plata, cadmio, óxido de cadmio, níquel, paladio, todo para resistir al óxido, que es aislante al soldarse. Entonces, aprovechando esta gráfica, estas son las entradas del contactor y estas son las salidas. Internamente está el electroimán que une esta con esta, esta con esta y esta con esta. Sí, es un circuito, es un electroimán que acciona los contactos para hacer efectivo estas uniones. Entonces, cuando hablamos de los contactos, nos referimos al puente o al sistema que une este con este. Entonces, esos contactos deben tener un mantenimiento, aunque algunos tienen autolimpiantes. Entonces, con el uso fuerte o continuo, esos contactos se van degradando. Entonces, en algunas oportunidades es necesario el mantenimiento. Los contactos se ubican en cámaras apagachispas. Al abrirse el contacto, sigue el paso de la corriente, pues el aire está ionizado por estar caliente. Esa zona es ventilada para así apagar la chispa, y hay métodos como autoventilación, soplo magnético, baño aceite, cámaras desionizadas y transferencia de arco. Entonces, ahí vemos que siempre el tema de los contactos tiene su complique para hacer posible que haya el contacto
y no haya el contacto. Además, el contactor suele tener otros contactos auxiliares normalmente abiertos y normalmente cerrados, como mencionamos en el esquema del, del libro, ¿no? Entonces, estos son representados de esta manera, un normalmente abierto, un normalmente cerrado. O sea, con la activación del contactor, el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Ese tipo de contactos se ubican y se señalan en el contactor como NO o NC en inglés, ¿no? Normalmente cerrado, NC, normalmente abierto. De forma similar, esos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, para identificarlos, su entrada es un número terminado en 1 y su salida es un número terminado en 2. Como ejemplo tenemos 21, un número 21 será entrada y un 22 será salida en un contacto normalmente cerrado. En un contacto normalmente abierto, su entrada es un número terminado en 3 y su salida es un número terminado en 4. Entonces, otro ejemplo, 33 es entrada y 34 es salida de ese contacto normalmente abierto. Entonces, de nuevo, hay contactores AC y DC con contactos principales y auxiliares, como vimos en el libro, ¿no? Se clasifican de acuerdo a las corrientes que manejan y el tipo de carga. Entonces vamos a ver eso en el libro. Y de nuevo, esta es la configuración de un contactor. Ya lo habíamos visto: carcasa, circuito electromagnético, compuesto de bobina, núcleo, armadura, contactos, que son los principales, que van a unir la carga, y los auxiliares, que son normalmente abiertos, normalmente cerrados. Seguimos aquí las notas. Entonces, los tipos de contactores. El AC1 para cargas no inductivas, o sea, como bombillos, de filamento y todo este tema. El AC2 para arrancar motores de anillos. El AC3 para motores de jaula de ardilla. El AC4 arranque de motores de rotor en cortocircuito. Debemos tener en cuenta también si es trabajo pesado. Ahora, los daños frecuentes. Los daños frecuentes en los contactores son en los contactos, ¿sí? Recalentamiento porque la armadura y el núcleo no cierran bien el circuito magnético. Entonces, algunas recomendaciones se nombran en el libro. Entonces recuerden, este es el texto de controles y automatismos eléctricos de Luis Flower de Telemecánica. Entonces estos son algunos puntos que hacen referencia a los contactos. Entonces vamos a hacer una toma para que hagan lectura sobre dicho tema y tener en cuenta para mantenimientos y esto. Entonces en el próximo video vamos a hacer referencia
a los mandos para accionar los contactores. Gracias.